Exactamente. Oye, déjame invitar ya a nuestros panelistas del panel comunal de los días jueves. Don Claudio Reyes, concejal de la Comuna de Valparaíso. Claudio, bienvenido a FTV en cuarentena. ¿Cómo está? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo estás, Robinson? ¿Cómo está el alcalde? Bien, bien, Claudio. Buenas tardes, hola, Valeria. Valeria, Melipi- Hola, Valeria, ¿cómo Valeria estás? Melipillán, ex consejera regional. Bienvenida a FTV en cuarentena. Hola, ¿Cómo ¿cómo está? están? Bien, 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 ¿y tú? Y próxima candidata a Bien, alcaldesa súper por bien. Quilpué. Un gusto estar con ustedes. No te apures, por Robinson. ¿Ah? Pero si ella Saludar. renunció a la... Y Ella, nos, no, ella acom- fue súper transparente. y nos Valeria fue acompaña, súper transparente. pero no, te digo para que me dejes terminar de Sí, presentar y nos Ah, metemos al ya. tiro a conversar, po. Espérame, si no estoy tan desfasado. Y don Oscar Sumonte, que también nos va a acompañar en esta panel comunal de día jueves. Recontra, bienvenido, alcalde. ¿Nos escucha? ¿Bien? ¿Nos escuchamos todos? ¿Y todos? Sí, Sí, ok, sí. estamos Sí, ok. dale nomás. Adelante nomás, Rodrigo. Echémosle para adelante. Buenísimo. Buenísimo. Y nada, pues presentar también a nuestro Robinson Delgado, que es director de la Fundación País Digno. Lo primero es cómo va ese confinamiento y cómo está Quilpué también. Estamos preocupados por Quilpué. Sí, bueno, efectivamente esta semana eh, la gente estaba esperando el pronunciamiento respecto de la cuarentena. Vimos también cómo el alcalde la semana pasada puso un recurso de protección, ¿cierto?, solicitando la cuarentena. Y bueno, hemos ido viendo cómo los casos siguen aumentando, lento pero seguro, lamentablemente. Y ahí es cuando, bueno, nosotros nos preguntamos, varias personas que hemos estado conversando sobre temas, y realmente se han aplicado todas las medidas preventivas previos al paso de la cuarentena. Nosotros igual vemos con mucha preocupación que hoy día en Quilpué hay mucho malestar respecto de la situación económica, también hay mucho malestar respecto de las pocas medidas que se han tomado para evitar llegar a una cuarentena. Yo creo que esa es la clave y eso es algo de lo que no se habla mucho. Se habla de que la cuarentena en el fondo es como lo que va a llegar a solucionar todos los problemas, pero yo creo que es importante poner el tapete que la cuarentena tiene varios efectos negativos en las personas, en la salud mental de las personas, y no es un tema sencillo, es la última opción, y yo creo que es importante hablar de eso. Claudio, ¿cómo ha estado el confinamiento? Tranquilo, nervioso, saliendo en la medida de lo posible nomás. Siempre la labor del concejal, por lo menos nosotros tenemos algunos salvoconductos que nos dan la libertad para movernos dentro de la comuna. Pero bien, en general bien, o sea, ya la verdad es que vamos, esta es la cuarta semana y de confinamiento total, que ha significado también varios problemas, sobre todo para las ollas comunes, gente que hoy día no se puede movilizar en buena forma, no han resultado nunca estos salvos que van a dar por parte de la Seremía de Desarrollo Social. Por tanto, hay mucha gente que hoy día anda incluso en forma bastante regular en las calles. Uno lo percibe y lo nota sobre todo en los ejes comerciales de acá de Valparaíso, en torno al mercado Cardonal, el eje Uruguay, que la verdad es que la cantidad de gente que se mueve ahí es impresionante. Más aún cuando el gobierno ha incluido que solamente se tienen que dar 2 salvoconductos por semana. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero en general, por lo menos ahora, esta última semana ha estado tranquilo en términos de manifestaciones, que quedan las últimas cajas todavía por repartir. Hasta ayer quedan algo de 12.000 cajas todavía en la bodega Mañana Simón. termina. Mañana termina, Claudio. Y mañana, bueno, esperemos que mañana terminen y ojalá que esto salga bien. Hay muchos sectores, recién estaba hablando con gente de un sector no recuerdo el nombre, pero también me estaban solicitando que ojalá, era por el sector de San Roque, que ojalá llegaran las cajas. Hablé con alguna gente de la municipalidad y me decían que estaban medio complicados porque la verdad es que van a faltar cajas. Ese es el cuento corto.
y supuestamente ya el gobierno regional también va a tirar unas cajas más, el municipio también se comprometió a aportar unas cajas, así que, bueno, vamos viendo que ojalá cubrir el máximo del territorio posible. Evidentemente, sí, por la topografía de Valparaíso, por la complejidad urbana que tiene, es sumamente complicado para todos lados, más aún cuando tenemos asentamientos precarios que crecen cada día más. Entonces, en definitiva, es complejo, es un tema bastante complejo, pero por lo menos ya se está saliendo de esta cosa que fue bien traumática, que es la repartición de las famosas cajas. Pero ahora vienen 160.000 más, Claudio, así que no te apures porque parece que vamos a tener más repartición de cajas. Alcalde, ¿qué piensa que el gobierno haya insistido en esta política de repartir cajas que a todas luces ha traído una tremenda problemática a todos los municipios, sobre todo los que están en cuarentena, porque además los que están en cuarentena se les recarga o se les refuerza más bien, y prácticamente pasaron de 23.000 en Valparaíso a 71.000 que terminan mañana de repartir desde la municipalidad? ¿Qué piensa? ¿Cuál capacidad tienen ustedes como municipio para poder hacer una repartija en el caso de ustedes, no sé, 5.000, 6.000 cajas? Bueno, a nosotros nos correspondieron un poco más de 3.000 entre las del gobierno central y las del gobierno regional. Nosotros ya terminamos, es totalmente distinta la geografía y todo lo que significa comparado con Valparaíso, en realidad, sin duda. No, se nos cayó el alcalde. Valeria, a propósito de lo que tú te pusiste como tema de tu visión, ¿no es cierto?, con respecto a la cuarentena, interesante visión, ¿no es cierto?, de no ser tan fanática de la cuarentena. ¿Cuál es esa reflexión que tiene al respecto? Claro, efectivamente, o sea, yo como enfermera conozco de salud pública, ¿cierto? Trabajo en salud pública y efectivamente cuando estamos frente a un proceso pandémico, que es muy importante tener muy claro, porque la gente se asusta y dice, oye, esta es pandemia, es fin del mundo. Pero en realidad nosotros hemos enfrentado muchas pandemias durante el último siglo, no es la primera vez, ¿cierto? Hemos estado ante este proceso. Lo malo es que parece que no aprendemos mucho. Eso es una crítica bastante fuerte, sobre todo a nuestro sistema. Nosotros en el 2010 enfrentamos la pandemia del H1N1, que si bien no fue con la magnitud que tuvimos ahora, pero nos debió haber dejado algunas enseñanzas que al parecer no fueron. Y en general siempre se habla de los periodos interpandémicos, ¿cierto?, que entre esos periodos los gobiernos, los sistemas de salud deberían estarse preparando constantemente para enfrentar una nueva pandemia. Y a nosotros nos pilló totalmente, ¿cierto?, de improviso. Nosotros no teníamos una preparación previa, a pesar de haber tenido meses de preparación, ¿cierto? Podíamos habernos preparado mayormente y no lo hicimos. Y ante este tema hay muchos expertos, ¿cierto?, epidemiólogos y gente de salud que realmente sabe lo que hay que hacer, porque yo he escuchado mucho que la gente dice, bueno, nadie sabía que esto venía, nadie sabía qué podíamos hacer, y eso no es así, porque en Chile tenemos muchos expertos en salud, y eso yo creo que es una condición que no se aprovecha. Nuestros científicos, ¿cierto?, no se les saca el provecho que se puede, y esos expertos saben cómo se maneja una pandemia y sabe que existen medidas previas al confinamiento, ¿cierto? Y existen diferentes estrategias. En Chile, lamentablemente, yo digo lamentablemente, se escogió una estrategia que no es la ideal, que es la estrategia de inmunidad de rebaño, ¿cierto? O sea, que nos vayamos enfermando de a poquito, a pesar de que el gobierno nos mintió, pero sus acciones muestran otras cosas, ¿cierto? Que nos vamos enfermando de a poquito, y eso quiere decir que el gobierno, ¿cierto?, también elige que dentro de esos que se van enfermando de poquito hay algunas personas que se van a morir, ¿cierto? Y da por hecho, ¿cierto?, de que lamentablemente esa estrategia va a hacer que algunos fallezcan. Por eso yo digo que es lamentable que se eligiera esa estrategia. Pero por otro lado, ¿cierto?, tenemos la estrategia del confinamiento total, ¿ya?, que es la más efectiva porque se corta la cadena de transmisión. Y en esta estrategia como que es de rebaño, digamos, la de a poquito, ¿cierto?, hay medidas que se van implementando, ¿cierto?, pasos previos a la cuarentena. Y por lo menos en Quilpué, ¿cierto?, no hemos tenido esos pasos previos. ¿Qué es lo que es más importante? El trazar, testear, ¿cierto?, y aislar. Ese tema
no ha sido bien llevado aún. Si bien esta semana tuvimos un anuncio bastante positivo desde la Seremi, que se inyectaron recursos para implementar equipos de choque en la primera atención, ¿cierto? Para poder realizar test efectivamente y realizar la trazabilidad, se aumentó la capacidad de trazabilidad en nuestra región. Esta respuesta ha sido muy lenta, o sea, esto partió en marzo, estamos en julio, teníamos 3 meses para haber reaccionado y aún no lo hacemos. En Quilpué siguen habiendo puntos muy conflictivos donde se aglomera la gente en la feria, en el centro, ¿cierto? Todavía hay mucho comercio, ¿cierto? Que está abierto y vemos poca proactividad, o sea, lamentablemente yo siento que el alcalde está esperando que alguien de afuera venga a solucionar el problema que aquí fue, cuando como autoridad comunal también se podía reaccionar diente y aplicar una serie de medidas que ayudaran a prevenir la cuarentena. Si bien en Quilpué, en cuanto a tasas, tenemos una tasa de contagio que no es tan alta, ¿cierto?, que dice que podemos evitar la cuarentena todavía, yo creo que si no tomamos medidas, vamos a llegar ahí. Alcalde, ahora que volvió, solamente para consultarle, ¿llegaron recursos efectivamente de la Seremía? ¿Ya hay equipo financiado? Porque se habló en el gobierno en alguna parte, en algún momento, que iban a inyectar recursos a la intención primaria para poder hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, el seguimiento y el aislamiento de las personas. No, por lo menos Concon no ha llegado esos recursos. Lo han anunciado, efectivamente, incluso se ha anunciado también a nivel regional, pero no, al municipio de Concon aún no ha llegado. Lo que estamos haciendo son con los esfuerzos municipales y sí, al comienzo llegaron los recursos que ha permitido enfrentar la primera etapa, digamos, pero hoy día, esto que le escuchaba yo sobre Quilpué, es que no, por lo menos nosotros no hemos recibido esos recursos. Claudio, ¿te parece Sí. que a veces hay mucho anuncio y poca concreción de los anuncios? De todas maneras, pero yo también quería comentar con la Valeria, aprovechando su expertise en el tema sanitario, que más allá de la contingencia que estamos viviendo con esta pandemia, aquí yo siempre he sentido que hay un tema estructural sanitario que está mal parido acá en Chile, que en el Claro que fondo sí. la atención primaria de salud está muy alejada de lo que es, digamos, la salud central de lo que significan los servicios de salud en general acá en la región. Más aún si sumamos que, por ejemplo, el área metropolitana del Gran Valparaíso, que son las comunas efectivamente de Quilpué, Villa Alemana, Concón, Valparaíso y Viña del Mar, está dividida en 2 provincias, está dividida en dos servicios de salud, cuando en realidad debiéramos considerar esta área metropolitana como una gran ciudad, en que debieran dialogar, o a lo menos debieran existir un servicio de salud para toda el área metropolitana, como para aprovechar todas las energías positivas que se pudieran dar y de coordinación. Pero lamentablemente yo creo que hoy día, por ejemplo, Valparaíso San Antonio es un servicio de salud. Viña del Mar, Quillota es otro servicio de salud. Lo cual genera una división que es muy antojadiza, que es muy poco natural y que en el fondo debe generar un montón de problemas, incluso con la estructura que significa los centros de atención primaria, que como que además quedaron descolgados en el ataque de esta pandemia y quedaron más bien desorientados porque no responden a una lógica central nacional que también ha perjudicado el tema de la trazabilidad de este virus. No sé si compartes conmigo, Valeria, un poco lo que en realidad que acá en Chile en general está muy mal planteado el tema de la estructura sanitaria a nivel general. Claro que sí, y de hecho esta discusión se viene arrastrando hace largo tiempo. Chile no ha tenido una real reforma, una profunda reforma de salud que haga reestructurar, ¿cierto?, todo el sistema. Se ha ido parchando de a poco, como se hace en Chile, ¿cierto? La última gran reforma fue la que crea la autoridad sanitaria, ¿cierto?, efectivamente, son las Seremi como las conocemos hoy día, eso fue el año 2004. Pero lamentablemente ese proceso todavía fue muy largo, ¿cierto?, de la creación de la autoridad sanitaria, un proceso muy largo que
no se ha consolidado, yo pienso aún, porque hay mucha debilidad en la autoridad sanitaria aún, ¿ya? Y todo nuestro sistema está fraccionado, o sea, en la atención primaria tiene una gobernanza, ¿cierto? Todos los consultorios dependen de las municipalidades, ¿cierto? Por lo tanto, cada municipalidad tiene distintos recursos para poder abordar el tema de salud. O sea, la salud en Las Condes es muy diferente que la salud en Hijuela, ¿ya? Es por una cosa lógica, no hay plata. Y por otro lado, ¿cierto? El sistema de atención secundaria también es muy desigual. O sea, nuestro sistema en este momento, y yo creo que queda mucho más en evidencia en esta situación de pandemia que es crítica, está debilitado, está fraccionado y no es capaz de dar respuesta a lo que la gente necesita, que es salud y salud digna. Porque, lamentablemente, las condiciones de atención que hay hoy día son totalmente indignas. Ya uno va al hospital, por ejemplo, yo me atiendo en el hospital, me atiendo en la atención pública, y uno tiene que ir a las 7 de la mañana a hacer cola al hospital para retirar medicamentos. Y esa es una realidad. Y cuando yo estoy en la cola, imagínate, yo veo gente adulta mayor, 70 años, gente que está de las 6 de la mañana antes para irse antes, muertas de frío. Entonces, ahí tú decís, ¿qué pasa? Que la salud, que debería ser algo prioritario, aún no sufre una reforma, aún no se le toma en serio y aún no se le otorga la dignidad que requiere para que la gente pueda vivir cómoda y con una calidad de vida que se merece. Pero el subsecretario dijo que iban a hacer vía social a la fila del... Sí, a tomar tecito. Sí, a tomar tecito. ¿Alcalde piensa lo mismo? ¿Debiera cambiarse una estructura de sanitaria, de cómo se divide? La verdad es que, bueno, yo... Maldito internet, disculpen. Sí. Adelante, nomás, adelante. Sí, yo coincido en parte de lo que decía el concejal, en el tema de estructura, de tener tanta división administrativa, aparte de la problemática de que no hablan entre ellos, digamos, que es lo ideal, que tiene que haber un nexo en la comunicación, también está el tema administrativo económico, de crear, ¿no es cierto?, esta infraestructura, o esta estructura, más bien dicho, de distintos lugares. Hay un costo también detrás de eso, en cada dirección, en cada tema administrativo, que se podría evitar, como decía el concejal, a lo mejor tal vez pensando en que tuviera una sola estructura y así hablar con en un solo idioma, por decirlo así, en el ámbito de la salud. Yo creo que tiene razón el concejal, así fue. Ahora, en esto también, pensando lo que decía Valeria, las desigualdades que hay en el ámbito de la salud en general son muy notorias en nuestro país. Y nosotros, por ejemplo, podemos hacer algunas cosas porque nos da el recurso y lo privilegiamos en el tema de la salud, por ejemplo. Pero hay municipios a nivel nacional que no tienen ninguna posibilidad, digamos. Nosotros no tenemos hospital, de hecho, ni una clínica en Concón. No hay nada, digamos, ni privado, o sea, como anécdota, los conconinos van a nacer. No nacen, no hay conconino nacido en Concón. Van a nacer a Viña. Yo puedo decir lo contrario, porque yo nací en mi casa, atendido por una partera, así que mi señora también, mi hermano. Pero en general, claro, entonces, por lo tanto, es bastante complejo y claro, nosotros tenemos un SAD hoy día que ha sido realmente un tremendo avance, que está a las 24 horas con una buena cantidad de profesionales, un tremendo equipo, pero en esta situación que hoy día estamos viviendo, ni Dios quiera, digamos, y eso es lo que estamos apelando, que estamos preparándonos para, si sucede, que se colapse esto. Ahí, ¿no es cierto?, es cuando viene la problemática. Y eso es lo que está sucediendo en muchas partes. Así que yo comparto lo que decía el concejal. Yo creo que en el tema, a veces hay muchas cosas, temas administrativos que se desgasta mucho, hay poca comunicación, cuesta tomar decisiones, producto de toda esta separación, ¿no es cierto? Y creo que mucha burocracia no ayuda a este proceso, sobre todo en estos procesos donde debe haber agilidad, donde debe haber... Yo discutía y he conversado hoy día he conversado hoy día con el CRM, ¿no es cierto?, que
cómo se demora tanto en una estructura administrativa a tener la posibilidad de que un funcionario se capacite y tenga, ojalá al otro día, las facultades para ir a fiscalizar de un funcionario. Se demoró un mes, por lo menos, en hacer todo ese trámite, cuando podríamos tener... entonces, eso, ¿por qué? Porque pasa de una mano a otra, que, bueno, es un tema administrativo que hoy día eso nos debe llevar a reflexionar que debemos tener mayor agilidad en este tiempo. A lo mejor al virus hay que tratar de meterlo en algún trámite para que meterlo en la burocracia. Para trancarle la pelota. Claro. Claudio, hoy día el Ceremi de Salud, justamente a propósito de la autoridad sanitaria, confirmó que las botillerías que no tengan una patente anexa o una patente principal que sea para expender comida, ¿no es cierto?, no van a poder seguir funcionando. Tú fuiste uno de los que votó a favor de que se abrieran las botillerías o que pudieran seguir vendiendo. ¿Qué piensas de esta medida? Y saber también cómo le fue a los de la Pérgola, que también estaban en la misma lucha, ¿no? Sí, bueno, voy a partir de atrás para adelante. La Pérgola, efectivamente, se tocó el tema en el Consejo Municipal. La Pérgola, estamos hablando de la Pérgola de la Flora y de Campo. Y se va a discutir en torno a una comisión, por tanto, no hay nada concreto todavía. Lo que sí tiene el apoyo de todo el Consejo y del alcalde, y eso lo vamos a ver, tratar de buscar una solución en la comisión de régimen interno para ver la viabilidad de funcionamiento. Y están pidiendo más que nada un tema de funcionamiento de delivery. Vamos a ver cómo nos va. Y lo otro es el tema de las botillerías. Efectivamente, ahí hubo errores primero por parte del municipio, que nos dieron una mala información. En el fondo se indicó en una oportunidad que era muy bajo las botillerías que tenían, o las distribuidoras de alcoholes que tenían una patente única de alcoholes, y que en su gran mayoría eran patentes que tenían asociada el tema alimenticio o comestible. Por eso se votó un poco la posibilidad que, en el fondo, cubrir esta necesidad de patentes, o sea, de apertura a este tipo de negocio. Pero después se nos informó, lamentablemente, que era mayor el número de patentes que eran netamente de botillería, y ahí partimos con un problema. Entonces se trató de buscar la solución, se ha ido buscando la solución de asociar patentes provisorias de alimentos, una solución media alambicada, pero en el fondo lo que estamos buscando aquí también es que estos pequeños comerciantes, que normalmente son de los cerros de Valparaíso, que subsisten, son negocios familiares que subsisten del día a día también, como muchos de los que estamos hoy día viviendo acá con esta situación de crisis, podamos buscarle una solución lo antes posible. Ahora, lamentablemente, por la información que salió hoy día en la prensa, el Ceremi de Salud se ha empeñado en mantener a rajatabla el tema de mantener cerradas las botillerías, y en el sentido que no son esenciales en cuanto a su funcionamiento, a lo que expenden. Por tanto, nosotros vamos a seguir dándole vuelta en la posibilidad. Creo que como municipio en ese aspecto hemos marcado un hito, porque gran parte de los municipios, en Viña, por ejemplo, también se ha copiado como la misma figura. Así que vamos a seguir trabajando en torno a las comisiones correspondientes para buscar una solución concreta, porque yo te escuchaba antes, Robinson, decir que en realidad nos estamos enfrentando a una ley seca. No. Más aún la desigualdad que se da, porque los supermercados, las grandes tiendas, las grandes cadenas, perdón, de supermercados, pueden expender alcohol sin problemas, por lo cual el desequilibrio que se da es evidente, y estamos atentando contra el pequeño comercio que, como te decía recién, vive del día a día, son negocios familiares que en el fondo no se van a hacer ricos de un día para otro, sino que en el fondo están prácticamente en una economía de subsistencia. Valeria, tú desde tu punto de vista como profesional del área de la salud, disculpe, alcalde. Perdón, sí, me tengo que retirar, me están volviendo loco con los llamados, así que le agradezco y por supuesto me excuso y encantado. No, alcalde, usted la gracias por la disponibilidad. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Ya, adiós, alcalde, que esté muy bien, muchas gracias. Valeria, de tu perspectiva como profesional del área de la salud,
es especial el tratamiento que se le hace a las botillerías. ¿Por qué las botillerías y por qué no otros negocios pequeños que venden también cosas que se venden en el supermercado? Yo ponía el ejemplo que en los supermercados se venden calcetines, se venden cosas de plástico. ¿También tenemos que abrir esos negocios porque son negocios más pequeños? ¿O es la botillería en particular? ¿Por qué ese tema con el alcohol? O sea, yo creo que hay un tema que este tema es conflictivo, es realmente conflictivo, que sabemos que estamos en un proceso económico que es complejo y que los comerciantes, ¿cierto?, buscan la manera de subsistir, pero por otro lado, desde el aspecto de salud pública, y hay que decirlo, el alcohol aumenta el grado de violencia en las personas y en una situación de confinamiento es algo bastante complejo, ¿ya? Sabemos que han aumentado, ¿cierto?, las llamadas al fono mujer, ¿cierto?, por el tema de la violencia intrafamiliar. Sabemos que hay en Chile nuestra salud mental es pésima. Tenemos los chilenos muy mala salud mental y no tenemos acceso a tratamiento. Por lo tanto, los episodios de violencia son bastante frecuentes. Entonces, en una situación de confinamiento, el abuso del alcohol pone todas las alertas, ¿cierto?, en que estas situaciones se pueden repetir. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento que hay que considerar y que es un argumento, ¿cierto?, para mantener el cierre o el control del expendio de alcohol. Y ahí yo es donde digo, o sea, ¿dónde está la fórmula para prestar ayuda a estos pequeños comerciantes que se ven obligados a cerrar y que no tienen una espalda económica para estar atrás? Porque efectivamente, o sea, la venta de alcohol no es un delito ahora, ¿cierto? No es un delito. Por lo tanto, el comerciante que abrió su botillería, ¿cierto?, tiene derecho a tener una espalda económica, pero ahí está en el programa económico o cómo vamos en la ayuda de ellos para que cerrando, ¿cierto?, no tengan dificultades para poder subsistir, no tengan que cerrar sus locales y, por otro lado, mantenemos el control del tema de salud mental, que también es importantísimo. Además, decir que las grandes perjudicadas y gran parte de la violencia que se provoca en los hogares la sufren las mujeres. Y el tema del alcohol profundiza eso. Entonces yo Claudio, en otros países se maneja que la venta de alcohol no es de privado, es hecha por el Estado. ¿Te parece que deberíamos avanzar hacia allá y dejar de ver también el negocio en un tema que es tan delicado? Porque, digámoslo claramente, el alcohol es droga. Yo no sé si en otros países las drogas las venden los privados. Oye, yo creo que deberíamos caminar a lo mejor a que si es una droga que es controlada, que es legal, que se puede vender, que a lo mejor la tenga que vender el Estado justamente para no evitar nuestras situaciones. Que una persona se siente perjudicada económicamente y trata de abrir el negocio para poder seguir vendiendo. Cuando se la vendiera el Estado, bueno, asumimos los costos todos, ¿no? Sí, ojo, pero antes de entrar y desviarme un poco del tema y contestarle un poco a la Valeria, ojo, mira, yo te comprendo perfectamente lo que estás diciendo, pero eso en una condición de la que hoy día estamos viviendo, en que tú te puedes bajar del paradero antes de irte a tu casa, entrar al supermercado y comprar todo el copete que tú quieras, se viene abajo ese argumento. Porque en definitiva no hay un racionamiento por parte del Estado en cuarentena. ¿Deberíamos avanzar hacia una ley seca, Claudio? ¿Sería esa la mejor solución? O sea, no creo que sea la mejor solución, o si sirve para un periodo de cuarentena tal vez podría justificarse. Pero hoy día en las condiciones que estamos viviendo y cuando se da ese desequilibrio, que las grandes cadenas de supermercados pueden vender trago a destajo y el pequeño... ¿Qué hacemos con los otros negocios, Claudio? Con los otros negocios, cosas que vende el supermercado y que venden otros negocios y los tenemos cerrados. ¿También tenemos que abrirlo? O sea, es que por eso te digo, o sea, o hacemos una a mí me gustaría hacer una reflexión. A lo mejor uno debería que volver. ¿Y por qué se eligió a los supermercados como lugares de abastecimiento? Los supermercados son lugares de abastecimiento porque están concentrados justamente la oferta. Y así tú no tienes que ir por muchos lugares a comprar y hacer fila quizás en 10 lugares distintos. Entonces, esa es la lógica del supermercado. A mí también me caen pésimo las cadenas de supermercados, les tengo bronca, no me gustan, pero tengo que reconocer que la lógica que se está usando como sanitaria, es decir, ¿sabe qué? Concéntrese en estos lugares y no se ande dando vuelta por toda la ciudad, ¿no es cierto? Comprando calcetines por acá, comprando pancito por acá, comprando otro por acá, y otro por acá, y otro por acá. Entonces, esa es la lógica. Ahora, yo entiendo también a los locatarios, a los dueños de botillería que necesitan tener dinero, pero no sería
que justamente con estas medidas económicas que se supone que íbamos a tener, ¿no es cierto?, el FODAP y todas esas cosas que iban a ser tan mágicas, que les llegara por ahí los recursos para que no tuvieran que abrir justamente. Porque si no se abre esta grieta de que al final, claro, yo tengo un negocio, mira, yo vendo estas leceras y también me las venden en el supermercado y el supermercado está abierto y las sigue vendiendo y yo no las puedo vender. Lógico, de hecho, no sabía, yo preguntaba si era de primera necesidad las papitas fritas, por ejemplo, en un supermercado. Valeria tiene razón, o sea, aquí cuando uno prepara una cuarentena tiene que prepararse previamente en el fondo a subsanar todas las problemáticas que puedan haber en el futuro. Y es el confinamiento, por ejemplo, la gente que vive el día a día, no tan solo las botellerías o algunos negocios. Hay gente que hoy día su subsistencia es el día a día. O sea, salir a vender, nosotros lo veíamos en la feria de los factureos, en la calle Uruguay, en fin. Que en el fondo es una economía súper básica y que hoy día las obligamos a confinarse sin ningún tipo de subsidio que pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, ahí estamos realmente en un problema. El tema de las botellerías quizás es una escala mayor o una escala que está dentro de otra órbita. Es simbólico además, Claudio, por eso es la botillería, es como simbólico. Porque en definitiva responde a una misma lógica. Sí. Hoy día, las actividades económicas que aumentaron sus negocios, sus ventas, son los supermercados en esta cuarentena. O sea, absolutamente. Parece ilógico, pero así me sucede. pude conectar, chicos. Disculpen que lo interrumpa, me pude conectar, me tuve que acercar al router, así que estoy sin luz. Voy a estar un ratito. Pero te ves muy bien, Rodrigo. Me veo muy bien. Rodrigo, te ves muy bien. No, porque hay que despedir a Valeria Melipillán, que ya se tiene que ir, tiene un live a continuación, así que Valeria, un minutito para que cierres tu... Sí, bueno, justo está bastante bueno el tema, como digo, o sea, es un tema bastante polémico, nadie quiere que los comerciantes pequeños sufran pérdidas, y yo creo que ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo, las medidas han sido insuficientes, hoy día ojalá todos los locales chicos estuvieran cerrados, porque también son personas que son más vulnerables, ¿cierto? Y que si se enferman, probablemente, ¿cierto? Van a terminar en el hospital, van a gastar mucha plata, y etcétera, etcétera. O sea, es toda una cadena. Hoy día necesitamos que haya la menor movilidad posible, y eso solo se logra con medidas económicas fuertes. Entonces, yo creo que todavía hay mucho margen de acción en cuanto a lo económico, ¿cierto? Vimos el tema de la AFP ayer, que lamentablemente yo creo que es un tema que hay que discutir. No es la mejor opción, pero cuando no tienes ninguna otra opción, como es en este caso, el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Presionó hasta que tuvimos que ir a la última opción, o sea, echamos mano del último recurso. Entonces, ahí es cuando yo creo que tenemos que ser bastante críticos, seguir hablando de esto, seguir discutiendo las medidas económicas que necesita y también ver qué es lo que se viene para el futuro, porque estamos pensando ahora, ¿cierto?, en el confinamiento, pero ¿qué va a pasar cuando tengamos que levantar el confinamiento y a los comerciantes pequeños les exijan ciertas condiciones para abrir? ¿Están los recursos para que ellos las cumplan? Por ejemplo, los restaurantes pequeños, ¿cierto? Hemos visto que, por ejemplo, en Europa, que se levantó el confinamiento, muchos restaurantes, bares y todo eso no han podido abrir porque las medidas son muy estrictas. Y eso ya deberíamos estar conversando. ¿Ya? Así bueno, que, el Consejo Regional aprobó un presupuesto para aquello. Súper. Sí. Qué bueno. Siempre son insuficientes. Sí, nosotros hablamos de miles de millones de pesos en realidad y la verdad es poco. Empiezas a repartirlo y no te queda prácticamente nada. O sea, lo que llega al beneficiario es bastante poco. O sea, aquí tenemos que hablar de un tema estatal a gran escala. Y si no se pone, el Estado no se pone las pilas en relación a eso, vamos a seguir en lo mismo. Ayer hablaban de un subsidio punto 3, de emergencia punto 3, en definitiva tratando de... 3.0. 3.0, tratando de engrupirse a los diputados de derecha que iban a aprobar el tema de la AFP. O sea, hay un grado de improvisación tan extremo y una soberbia y una ineficiencia al respecto de esto, que uno, no sé, o sea, llega a dar pena el asunto y rabia y cómo, en definitiva, no poner, o sea, meterse la mano al bolsillo y decir, ¿sabe qué? Nosotros vamos a aportar lo que sea necesario para desarrollar una política de subsistencia real, concreta, digna.
Y eso no está pasando, lamentablemente eso no está pasando y estamos viendo lo que se está viendo hoy día, o sea, diputados descolgados de la derecha por votar en realidad junto a una propuesta que puede ser vista bien, pero puede ser comida para hoy y hambre para mañana también, si que uno lo ve. Pero los que se enojaron fueron los que habían votado en contra. Oye, déjenme despedir. Se enojaron por los que votaron a favor. Robinson, Claudio, déjame despedir a Valeria, que tiene que seguir en un otro live, así que Valeria Melipillán, ex consejera regional del Marga Marga, gracias por venir nuevamente y nos vemos la próxima semana. Éxito, ¿eh? Y nuestra próxima alcaldesa. Gracias, que estés muy bien. Estoy. Que les vaya bien. Valeria, que estés bien. Ahí estamos con Valeria. Bueno, ¿algún minutito, estimado Claudio, para cerrar tu participación también del día de hoy? Ya me están echando. Ya. Es que nos están esperando las panelistas del panel feminista. Así ¿Qué te ha puesto que si hubiera venido a Raza no lo echan? ¿Qué te ha puesto que si hubiera venido a Raza no lo echan, Claudio? No. Le hubiera dado al pobre hombre. ¿Ah? Oye, no, o sea, bueno, seguir en la que estamos en relación a... es súper complejo administrar una ciudad como Valparaíso y que esa administración en rigor debiera contar con los consensos de todo el mundo para generar, ojalá por lo menos un ambiente más afable y que vaya en beneficio directo a tener menos problemas y mejores soluciones o mayores soluciones. Creo que hoy día, en cierta forma, salvo unos dime y diretes que objetivamente se dan dentro del Consejo Municipal, creo que estamos en una lógica de trabajar en forma en conjunto, de potenciar lo que son, y no me canso de repetirlo, el tema de las ollas comunes, que son, yo considero que es un eslabón fundamental en la cadena alimenticia que se pueda dar de aquí al futuro en el mediano plazo, porque objetivamente esta crisis que se viene va a ser bastante fuerte. Y creo que en eso por lo menos hay un acuerdo general de izquierdas, derechas y de todo el mundo al interior del Consejo que tenemos que trabajar en esa lógica, fortaleciendo el trabajo comunitario, con un fuerte raigambre territorial, pero en el fondo trabajar en conjunto, si eso es lo que hoy día necesitamos, trabajar, porque hoy día necesitamos que todos rememos para el mismo lado. Hoy día la gente necesita que por lo menos nos vea en términos generales trabajando por la ciudad y no peleando por pequeñeces. Bueno, saludarlos a todos, felicitarlos también por el programa y gracias, bueno, Claudio. En este nuevo horario que yo me cambié de miércoles a jueves, así que lo veremos más adelante. Nos vemos la próxima semana. Oye, eche de menos más concejales en la repartición de cajas. Te di a ti en una oportunidad, vi a la Zuliana y no había ni uno más. El trabajo en conjunto parece que es el trabajo de alguno nomás, ¿no? No es muy en conjunto. Cuando el trabajo no es muy en conjunto. Es que ahí vamos a entrar en otro tema, man. Pero dejémoslo para la próxima semana. Si repartir caja y COVID nos queda para rato, así que ya no se olviden que se extendió. Y además compraron más cajas, sí. Hasta febrero en esta extensión. Oye, nadie habla de eso, ¿ah? Y nadie habla de eso, que se extendió hasta el 7 de febrero, así que vamos a seguir encerrados. Claudio Reyes, concejal de Valparaíso. Pero no para seguir encerrado. Lo vamos a conversar. Claudio Reyes, te tengo que despedir. Un abrazo, que estés muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, Claudio. Saludos a la familia. Ahí estábamos con Claudio Reyes, concejal de la Comuna de Valparaíso.